Pero ¿qué dice mi libro de este escrito o este libro llamado, uno de los primeros que salió en lengua castellana, llamado El poema del Miocid o El cantar de Miocid? Yo creo que este escrito, si no me equivoco, fue escrito allá en el año 1140 y se extendió un poquito allá hacia el año 1157. Entre esos ejes se da ese libro. Sin embargo, como es un libro que las obras literarias tienen análisis estructural de una obra literaria, se llaman así en literatura, y se analiza el idioma en que fueron escritos. Entonces vimos que fue escrito en castellano y por lo tanto es una de las obras inmortales. Yo creo a veces que es hasta anónimo ese escrito. De todas formas, yo aquí en mis datos he sacado en conclusión, creo que el poema del Miocid o el Cid campeador, como se le conoce, es una obra anónima. Anónima quiere decir que no se sabe exactamente quién escribió el libro. Apareció. Algunos lo tuvo que escribir, pero apareció. Y aparece como anónimo. Y él lo que hace es que canta las gestas de un hombre llamado Rodrigo Díaz de Vivar, a quien llamaban el Cid campeador. Y el Cid fue una leyenda sublimada, según está, el Cid fue el espejo de la hidalguía de esa época. Queda como tarea por ustedes qué era hidalgo. Recuerda que tenía que ver con los soldados, con las cuestiones. Entonces, ¿quién fue y qué es esto de hidalgo? Recuerden la palabra héroe, etcétera, etcétera. Ahí les doy una pista, pero ustedes busquen la Vitola Capulina. Allá no te estés riendo, chinche. Chinche, que por ahí está el chirrinche y se te vaya a pegar en los huevos el chinche. El chirrinche se te va a pegar en los huevos, chinche. Entonces, resulta que este héroe nacional de la reconquista y símbolo del espíritu caballeresco, aquí está la palabra caballero, va el señor. Esto también nos lleva a recordar un poco aquel libro llamado El Lazarillo de Tormes. Recuerda que él pasa por el cura, pasa por donde guiaba el limosnero y también cae en manos de un hidalgo, o sea, de un caballero. Por lo tanto, estos caballeros de la época personalizaba o era personalidad histórica con el celo ideal de los caballeros andantes. Aquí cuando hablamos de andantes estamos recordando a ese Don Quijote de la Mancha, en aquel lugar de la Mancha, como comienza el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra con su amigo Sancho Panza. ¿Recuerdan cuando leímos el Quijote? Que un día esto le haremos un análisis. Pero les recuerdo que solamente no es leer el Quijote. También hay libros como Aproximaciones al Quijote, donde vemos que decimos que de pronto Miguel de Cervantes Saavedra se plagió, porque resulta que este caballo de el Quijote, él lo llegaba a lo cogí, lo amarraba, y entonces dice que hay plagio porque lo amarraba igual como lo amarran en México, en los pueblos, los caballos, donde los amarran en unos estacas, en unos palos que hay debajo de las cuestiones de Texas. ¿Recuerdan las películas de vaqueros y esas cuestiones? Bueno, entonces que el Quijote o Miguel de Cervantes Saavedra se copió porque el Quijote o Alonso Quijano, que es el nombre personal, amarraba el caballo de la misma manera. Ese caballo flaco y largo de pescuezo. Bueno, continuaremos y seguiremos haciendo investigaciones para ver cómo se llamaba el caballo de Don Quijano, Alonso Quijano.
el famoso, ahí viene la palabra Quijote, que da hasta risa y por eso fue extraño. Cuando vemos aproximaciones del Quijote nos vamos a enterar de una cantidad de cosas. Por ahora le queda de tarea buscar el nombre del caballo. Así como buscaron el de Simón Bolívar, cuando vimos sociales, busquen el nombre del caballo del Quijote de la Mancha. No te rías. A mí no me gusta mucho Tintán con esos dientones, cómo se ríe Tintán. Se ríe como ellos tienen más dientes en una pelea de perro. Bueno, sí, señor. Entonces, aquí vemos que este hombre era hasta la temeridad un cabal cristiano de la Edad Media. Era la perfecta encarnación en la figura de don Rodrigo Díaz. Él era noble y cristiano y también era vengador de los agravios. Por lo tanto, el Cid fue espejo de hidalguía. Y continuaremos con el... Van teniendo atención cómo se van leyendo los libros y qué nos van diciendo. Entonces esta obra literaria muy hermosísima y es la que vemos siempre que entramos al bachillerato. Nació en Burgos o en la aldea de Vivar. Por eso ahí donde viene, porque antes se colocaba donde nacían los tipos, se le colocaban de. Y de eso viene desde la antigüedad. Por eso decían, por ejemplo, Jesucristo de Nazaret, porque estaba Nazaret cerca. Tales de Mileto, porque estaba Mileto ahí, y el otro, y el otro, y el otro. Bien, vayan teniendo idea de estas cuestiones. Por eso tenemos que unir todas las ciencias literarias y las cuestiones filosóficas para poder entender